La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 6, párrafos 14 al 26. Si deseas tener en tus manos el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, dale un like a este video, suscríbete al canal y manda un correo a ¿cuál es la religión verdadera? @gmail.com para que puedas recibir gratis este libro. El precio en el mercado está alrededor de los $300, pero para ti será gratis. De hecho, lo daremos gratis a las primeras 3,000 personas que se suscriban a este canal. No pierdas esta oportunidad de obtener este libro fabuloso que explica la Santísima Trinidad contra dos grupos principales. El número uno es los arrianos, que son como los testigos de Jehová de nuestros días, y también contra los sabelianos, que son como los pentecostales unidos de nuestros días. La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 6, párrafos 14 al 26. Después de un intervalo designado para prepararnos a lo siguiente, la herejía de ellos tira el bombazo. El Hijo traído a existencia antes de los tiempos, creado y establecido antes de la creación, no existió antes de que naciera. Estas palabras, no existió antes que naciera, con la que los herejes adulan, tratan de llegar a 2 puntos: aprobación para su blasfemia y un lugar en el credo si esa doctrina se arraiga. Aprobación, porque si él no existió antes que naciera, entonces no puede tener la misma naturaleza de su origen eterno. Debe haber tenido su origen de la nada, si no tiene los poderes para hacerlo coetáneo en su nacimiento, y un lugar en el credo, porque si esta doctrina es condenada, ponen al frente otro argumento con tal de lograrlo. Dirán que aquel que existió no pudo haber nacido, y estando en existencia no pudo venir a existencia al pasar por un proceso de nacimiento, pues el mismo significado de nacimiento es la entrada a la existencia del ser que nace. Loco y blasfemo, ¿quién sueña de un nacimiento de aquel que no nace y es eterno? ¿Cómo podemos pensar de Dios que es, Éxodo 3:14, naciendo cuando nacer implica el proceso de nacimiento? Es el nacimiento de Dios, el unigénito de Dios su Padre, el cual trata de desaprobar. Y es tu propósito escapar la confesión de la verdad por medio de no existió antes de que naciera. La confesión que de Dios el Hijo nació, existía eternamente y que es de su naturaleza permanente que Dios el Hijo tiene su existencia por medio del nacimiento. Sí, entonces, el Hijo nace de Dios, debes confesar que su nacimiento viene de la naturaleza permanente. No es un nacimiento del Dios preexistente, sino el nacimiento de Dios, el preexistente. Número 15. Pero el celo fiero de esta herejía es tal que no puede detenerse en sí misma de su erupción apasionada. En su esfuerzo por desaprobar conforme a su declaración, levantan el enojo y el odio al nivel más alto posible de blasfemia. Dicen, mientras esas frases como el de él y del vientre y salí del Padre y he venido, si ellas significaran que el Padre extiende una parte como si fuera una protuberancia de una sola sustancia, entonces el Padre tendría una naturaleza compuesta y divisible, cambiable y corporal. Así como sus palabras indican, el Dios incorpóreo estaría sujeto a las propiedades de la materia. La defensa de la fe nuestra contra las falsedades de la herejía sería una tarea difícil y trabajosa si lleváramos el proceso de pensamiento tan lejos como ellos y haber caído en las profundidades de la falta de temor a Dios. Felizmente para nuestro propósito, es superficial el pensar que eso ha engendrado algún deseo para blasfemar como ellos. De aquí, mientras es fácil refutar a los locos, es difícil enmendarlos, porque no pensarán equivocadamente de sí mismos ni aceptarán lo que otros ofrecen. Sin embargo, confío que aquellos que en pía ignorancia, no en locura voluntaria alimentada de autoengaño, están encadenados por el error, darán la bienvenida a la corrección. Nuestra demostración de la verdad probará convincentemente que la herejía no es más que locura. Número 16. Dices que tu falta de razón, la cual repites hasta hoy, que tu sabiduría es una defensa de Dios cuando rechazas las frases de él, del vientre y salí del Padre y he venido. Te pregunto, ¿son o no esas frases palabra de Dios? Ciertamente lo son,
Y ya que Dios las dice de sí mismo, estamos ligados a aceptarlas exactamente tal como ellas fueron dichas. Respecto a las frases mismas y el significado preciso de cada una, hablaremos en su lugar. Al presente solamente propondré esta pregunta a la inteligencia de todo lector. Cuando leemos la frase de sí mismo, ¿debemos leerlas equivalentes como de alguien más? ¿O de la nada? ¿O debemos aceptarlas como la verdad? No es de alguien más, sino de sí mismo. Es decir, su deidad no tiene otra fuente que Dios mismo. No es de la nada porque es de sí mismo, una declaración de la naturaleza de la cual provino el nacimiento. No es Él mismo, sino de sí mismo. Una declaración que ellos están relacionados como padre e hijo. Y después, cuando la revelación de las palabras del vientre es hecha, pregunto si podemos creer que Él nació de la nada, cuando la verdad de su nacimiento está claramente indicado en los términos prestados de las funciones corporales. No es porque Él tenga miembros que Dios registra la generación del Hijo en las palabras «Te engendré del vientre antes de la estrella de la mañana». Salmo 109, 3, Septuaginta. Él usa el lenguaje para ayudar a nuestro entendimiento y asegurarnos que su Hijo unigénito nació inefablemente de la divinidad del Padre. Su propósito es educar al hombre para el conocimiento de la fe al revestir las verdades divinas con palabras de circunstancias humanas. Así, cuando Él dice «del vientre», nos enseña que su unigénito nació en sentido divino, el cual no vino a existencia por medio de alguna creación de la nada. Por último, cuando el Hijo dice «salí del Padre y he venido», ¿deja alguna duda que su divinidad se derivó del Padre? Salió del Padre, es decir, tuvo un nacimiento, y el Padre, no otro, le dio ese nacimiento. Él da testimonio que el Padre es el autor de su ser. La prueba e interpretación de todo esto lo daremos en breve. Número 17. Mientras tanto, veamos cuál base tienen estos hombres para su confianza con la cual nos prohíben aceptar como verdaderas las palabras de Dios respecto de sí mismo, palabras cuya autenticidad ellos no niegan. ¿Cuál insulto más temerario e insolente a la autorrevelación de Dios lanza la locura humana que una condenación de ella mostrada en corrección? Ni siquiera la duda o la crítica les satisfacerá. ¿Qué hay más doloroso que esta profana manera de manejar y disputar la naturaleza y poder de Dios que la presunción de decir que si el Hijo es de Dios, entonces Dios sea cambiable y corpóreo al haberse extendido o tenido una protuberancia de sí para llegar a ser hijo? ¿De dónde viene esta ansiedad para probar la inmutabilidad de Dios? Nosotros confesamos el nacimiento y proclamamos al unigénito porque así nos ha enseñado Dios. Tú, para desvanecer el nacimiento del unigénito de la fe de la iglesia, nos confrontas con un Dios inmutable, incapaz y de una protuberancia de la naturaleza de Dios. Podría traer instancias de nacimientos en naturalezas que pertenecen a este mundo, las cuales refutarían esta ilusión miserable que cada nacimiento es una extensión y que podría rescatarte del error que un ser puede venir a existencia solo a costa de la pérdida del que lo engendra. Pues hay muchos ejemplos de vida transmitidos sin sexo corporal de una criatura viviente hacia otra. Pero sería impío tratar con evidencias cuando Dios ha hablado. Y es maldad el negar la autoridad de Dios al darnos fe, cuando nuestra adoración es una confesión que solo Él puede darnos vida. Si la vida viene por medio de Él solo, ¿no debería Él ser el autor de la fe que es la condición de esa vida? Si lo consideramos un testigo indigno de confianza respecto a sí mismo, ¿cómo podremos estar seguros de la vida que es el regalo suyo? Número 18. Tú atribuyes, hereje sin temor de Dios, el nacimiento del Hijo a un acto de creación voluntaria. Dices que no nació de Dios, sino que fue creado y vino a existencia por la voluntad del Creador, y que la unidad de la divinidad, según interpretas, no permite que sea Dios, pues Dios se mantiene uno. El Hijo no puede retener su naturaleza original en la que nació. Le fue otorgada por creación, dices, una sustancia diferente de la naturaleza divina, pero siendo en cierto sentido unigénito, siendo así superior a todas las otras criaturas u obras de Dios. Dices que Dios lo creó para que realizara la tarea de crear al mundo, pero que su nacimiento no le confiere ninguna naturaleza divina.
Dices que nació en el sentido que Él vino a existencia de la nada. Lo llamas hijo, no porque nació de Dios, sino porque fue creado por Dios. Dices que Dios usa ese título de Dios o hijo, incluso para los hombres santos, y dices que se le asigna al hijo exactamente en el mismo sentido de las palabras mencionadas en Juan 10:34. Yo dije, ustedes son dioses y todos hijos del Altísimo. Dices que usa el nombre por la condescendencia del que se lo dio y no por derecho de naturaleza. Así, en los ojos, Él es hijo por adopción, Dios por causa de un título dado, unigénito por un favor, primogénito en el tiempo, en todo sentido una criatura, en ningún sentido Dios. Sostienes que su generación no fue un nacimiento de Dios en el sentido natural, sino el principio de la vida de una sustancia creada. 19. Y ahora, Dios poderoso, primero debo rogarte que perdones mi exceso de indignación y me permitas dirigirme a ti. Luego me permitas de nuevo en este debate y devoción continua para ti, sabiendo que soy polvo y ceniza. Hubo un tiempo cuando yo, miserable, no era, antes que mi vida, conciencia y personalidad comenzaran a existir. Fue gracias a tu misericordia que te debo la vida. No dudo que tú, en tu bondad, me diste el nacimiento para mi beneficio, pues tú, que no necesitas de mí, no habrías hecho el comienzo de mi vida el principio de maldad. Entonces, cuando soplaste en mí el soplo de vida y me diste el poder del pensamiento, tú me instruiste en el conocimiento tuyo por medio de los volúmenes sagrados de tu siervo Moisés y los profetas. De ellos aprendí tu revelación, que no debemos adorarte como un Dios solitario. Sus páginas me enseñaron de Dios, no de uno diferente en naturaleza, sino de uno contigo en la unidad misteriosa de sustancia. Aprendí que tú eres Dios en Dios, sin confundirse o mezclarse, sino por tu naturaleza, pues esa divinidad que es tuya habita en aquel que viene de ti. Pero la sana doctrina del nacimiento verdadero reveló que tú, que habitas, y tú, que eres habitado, no eres la misma persona, sino que tú realmente habitas en aquel que es de ti. Las voces de los evangelistas y los apóstoles repiten la lección, y las mismas palabras que salen de la boca del unigénito son registradas diciéndonos cómo tu Hijo, el Dios unigénito, que viene de ti, quien eres no engendrado, nació de la Virgen como hombre para cumplir el misterio de la salvación. Eres santo que habitas en Él por la virtud de su generación verdadera de ti, y Él en ti, y por causa de la naturaleza dada en su nacimiento que existía en ti. Número 20. ¿Cuál es el atolladero sin esperanza en que me has metido? He aprendido todo esto y he creído. Esta fe está tan arraigada en mi mente que no tengo el poder ni el deseo de cambiarla. ¿Por qué el engaño de un hombre desdichado, la ruina de un miserable en cuerpo y alma, al ilusionarse con falsedad respecto de ti? Después que el mar rojo fue dividido, el esplendor de la cara de Moisés descendiendo del monte me engañó. Él miró en tu presencia los misterios de los cielos, y yo creo sus palabras dictadas por ti respecto de ti mismo. David, el hombre conforme a tu corazón, ¿me traicionó para destrucción? Salomón, que se pensó tenía el don divino de la sabiduría, e Isaías, que miró al Señor de las huestes celestiales y profetizó, y Jeremías, consagrado en el vientre antes que fuera engendrado para ser profeta a las naciones que caerían y se levantarían, y Ezequiel, el testigo del misterio de la resurrección, y Daniel, el amado que tuvo conocimiento de los tiempos, y todos los santos profetas, y Mateo también, escogido para proclamar todo el misterio del Evangelio, primero un publicano, luego un apóstol, y Juan, el amigo cercano del Señor, digno de revelar los secretos profundos celestiales, y el bendito Simón, que después de su confesión del misterio fue puesto como el fundamento de la iglesia y recibió la llave del reino de los cielos, y todos sus compañeros que hablaron por el Espíritu Santo, y Pablo, el vaso escogido, cambiado de perseguidor a apóstol, el cual estuvo náufrago en lo profundo del mar, 2 Corintios 11:25, el cual subió hasta el tercer cielo y estuvo en el paraíso antes de su martirio, el cual fue la ofrenda perfecta de una fe sin fallas. Todos ellos me han engañado. Número 21.
Estos son los hombres que me han enseñado las doctrinas que creo y las tengo tan impresas que ningún antídoto puede desligarme de su influencia. Perdóname, Dios Todopoderoso, mi debilidad para cambiar y mi deseo de morir en esta fe. Estos propagadores de blasfemia, eso me parecen ser, son el producto de estos últimos tiempos muy modernos para mi provecho. Es muy tarde para ellos el corregir la fe que he recibido de ti. Antes de haber escuchado sus nombres, ya había puesto mi confianza en ti, recibido regeneración de ti y llevado a ser tuyo, así como yo soy. Sé que eres omnipotente y no busco que me reveles el misterio del nacimiento inefable, el cual es secreto entre ti y tu unigénito. Nada es imposible contigo y no dudo que al engendrar a tu Hijo, ejerciste tu omnipotencia absoluta. Dudar de eso sería como negar que tú eres omnipotente. Mi propio nacimiento me enseña que tú eres bueno y con mayor razón estoy seguro que el nacimiento de tu unigénito no limitó tu bondad absoluta. Creo que todo lo tuyo es también de Él y todo lo suyo es tuyo. La creación del mundo es evidencia suficiente para saber que eres sabio. Estoy seguro que tu sabiduría, que es como tú, debió haberse engendrado de ti. Tú eres Dios y todo uno en verdad. Nunca creeré que en tu Hijo, Dios de Dios, haya algo que no sea tuyo. Júzgame en Él, si haya pecado en mí. Por tu Hijo he confiado en la ley, los profetas y los apóstoles. Número 22. Esta conversación insana debe parar. La retórica de exponer locuras heréticas da lugar al trabajo penoso de argumentos fabricados. Confío que si algunos de ellos logran la salvación, lo harán por haber volteado sus rostros a la fe verdadera enseñada por los apóstoles y los evangelistas, reconociendo al Hijo de Dios no por adopción, sino por naturaleza. El plan de nuestra respuesta primero debe probar que Él es el Hijo de Dios con toda la naturaleza divina que le es propia. La principal meta de la herejía es negar que nuestro Señor Jesucristo sea Dios verdadero y verdadero Hijo de Dios. Muchas evidencias nos aseguran que el Señor es y se revela Dios, el unigénito, el verdadero Hijo de Dios. Su Padre da testimonio de esto. Él mismo lo atestigua, el apóstol lo proclama, los fieles lo creen, el demonio lo confiesa, los judíos lo niegan, los paganos lo reconocen en la crucifixión. El nombre de Hijo le es dado por derecho y pertenencia absoluta, no por admisión para usarlo como otros. Toda obra y palabra de Cristo trasciende el poder de aquellos que llevan el título de hijos. La lección principal que aprendemos de todo esto es muy prominente en su vida, que Él es el Hijo de Dios y que no usa el nombre de Hijo como un título compartido con una compañía de amigos. Número 23. No debilitaré la evidencia de esta verdad al meter mis propias palabras. Escuchemos al Padre en el bautismo de Jesucristo para no ser desviado del cuerpo visible y no reconocerlo como Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. ¿Se presenta la verdad aquí con delineamientos oscuros? ¿Se hace la proclamación con tonos inciertos? La promesa del nacimiento virginal por el Espíritu Santo traída por el ángel, la estrella que dirigió a los magos, la adoración dada en el pesebre, la majestad atestada por el bautista al bautizarlo, todos estos eventos son testigos insuficientes y opacos de su gloria. El Padre mismo habla desde el cielo y sus palabras son: Este es mi Hijo. ¿Qué significa esto? No de títulos, sino de pronombres. Los títulos parecen juntarse a los nombres a voluntad. Los pronombres son indicación segura de la persona a quien se refieren. Aquí tenemos este y mi, que son las indicaciones más claras. Marca el verdadero significado y propósito de las palabras. Has leído en el profeta: he engendrado hijos y los he criado. Isaías 1:2. Pero jamás lees que diga mis hijos, porque engendró esos hijos de entre los gentiles y del pueblo de su herencia. Y para evitar que supongamos que hijo es un título adicional para Dios, el unigénito, para denotarlo como adoptado, su verdadera naturaleza es expresada por el adjetivo posesivo que da el sentido indubitable de derecho. Permitiré que interpretes la palabra hijo
si quieres, para significar que Cristo es uno de varios. Si puedes dar ejemplos donde se mencione a algún segundo. Si por otro lado, este es mi hijo, es su designación peculiar, ¿por qué acusar al Padre de hacer una declaración falsa cuando asegura que tal derecho pertenece a Jesucristo? Cuando dice, este es mi hijo, ¿no podríamos parafrasear el significado así? He dado a otros el título de hijos, pero el mismo es mi propio hijo. He dado el título a multitudes por adopción, pero este es mi hijo propio. No busques a otro para prevenirte de perder tu fe, que este es mío, por gesto y por voz, por las palabras este y mí, y también hijo, y también lo declaro a ti. Y ahora, ¿qué razonable excusa queda para tu falta de fe? Esto fue lo que el Padre proclamó, nada más. Él quiso que no quedáramos en ignorancia de la naturaleza del que fue bautizado, para que supiéramos que Él era el designado para cumplir toda justicia, y por la voz de Dios pudiéramos reconocerlo como Hijo de Dios, al que fue visible como hombre, el cual cumpliría el misterio de la salvación. Número 24. La vida de los creyentes gira alrededor de esta confesión de fe, pues no hay otro camino para la vida eterna que la afirmación que el Señor Jesucristo, Dios el unigénito, es el Hijo de Dios. Los apóstoles escucharon una vez más la voz desde el cielo repitiendo el mensaje para fortalecer esta fe que da vida, en negación que es muerte. Cuando el Señor, vestido de esplendor, se paró en el monte con Moisés y Elías a su lado y los tres pilares de la iglesia, testigos de la verdad, de la visión y de la voz, el Padre habló así: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 18:5. La gloria que vieron no fue testigo suficiente de su majestad. La voz proclama: este es mi Hijo. Los apóstoles no pueden mirar la gloria de Dios. Los ojos mortales se ciegan en su presencia. La confianza de Pedro, Santiago y Juan les falla y se postran en temor. Pero la solemne declaración cognitiva del Padre viene a su auxilio. Es revelado como el verdadero Hijo de Dios, más allá de las palabras este y mí. Las palabras dichas son: a él oíd. Este es el testimonio del Padre desde el cielo, confirmando el testimonio dado por el Hijo en la tierra. No exige escucharle. Este reconocimiento del Padre respecto del Hijo remueve toda duda y se nos pide aceptar la autorrevelación del Hijo. Cuando la voz del Padre nos ordena mostrar obediencia al oírle, nos ordena poner una confianza absoluta en las palabras del Hijo. El Padre ha manifestado su voluntad en este mensaje al nosotros escuchar al Hijo. Escuchemos lo que el Hijo tiene que decirnos de sí mismo. La narración continúa en el párrafo 25 en el próximo video. Si deseas tener gratis una copia del libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale like y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com, y así podrás recibir una copia absolutamente gratis. El precio en el mercado está alrededor de los $300, pero es gratis para ti hoy si te suscribes.